Bueno, ¿qué pasa mientras no se reparten los bienes? Esto es muy importante. ¿Qué pasa, doctora? Obviamente los bienes siguen indivisos y Mm, todos tienen que actuar con cuidado, todos los herederos. mm, Se pueden realizar actos de conservación, como pagar obviamente los impuestos, evitar una deuda mayor o reparar alguna pérdida que haya urgente del inmueble o capaz del auto. Pero para actos administrativos o de disposición, ya sea como alquilar, vender, modificar el uso del bien o tomar decisiones importantes, se necesita un acuerdo entre todos o una utilización judicial. ¿Sí? Obviamente, si uno utiliza el inmueble de manera exclusiva y excluye a los demás herederos, pueden aparecer reclamos por uso mm. exclusivo, compensaciones o rendición de cuentas al respecto. Claro, a ver, vamos a un caso práctico. Por ejemplo, se hereda un bien de la madre y el padre y son tres hermanos y un heredero se queda en el bien. Ujú. Supuestamente los hermanos le podrían pedir, ¿no? Como un alquiler, ¿no? A ese heredero. En la práctica, vamos a ver, esto no se hace muchas veces. Los otros hermanos de palabra quedan de acuerdo con que ese heredero conviva en ese inmueble. Muchas veces alquilan el bien, ¿no, doctora? Eso es lo que Sí. vemos en la práctica realmente. Así es. Sí, no se acostumbra, pero a veces pasa Mm, cuando hay quizás sucesiones que son complejas, hay herederos que mm, están muy peleados y mm. sí, a veces puede aparecer este caso, estas compensaciones o este pedido de alquileres, que sería el canon locativo, Claro, entre herederos, que aunque parece raro, a veces puede pasar, depende la tal cual. relación que haya, ¿no? Claro, no es muy común que aparezca a nivel judicial, perdón si me expliqué mal, pero que se hace habitualmente sin pedido judicial, digamos, que quedan entre los hermanos, bueno, quédate vos con la casa mientras tanto, mientras la vendemos, y después no piden compensaciones al juez. Tal cual, porque a veces, o O- sea, o no pasa que muchas veces todo viene muy lindo, la sucesión, viene todo tranquilo hasta que llegamos a esta etapa, donde sí, tenemos que repartir los bienes, donde ahí empezamos a ver quizás las peleas que muchas veces suceden entre herederos, que hace que después se demore la sucesión, la inscripción, por este tema de no llegar a acuerdos previamente. totalmente. No es un tema judicial, sino un tema más bien de familia, de conflictos. Por eso lo que intentamos nosotros desde, bueno, de hacer estas sucesiones con bienestar, si se quiere, intentar hablar con los herederos. Realmente, nada, están pasando por un momento difícil y a veces no se piensa con la cabeza fría, la verdad. Así es. Mm. Justo esto es lo que estamos hablando. Tal cual. Bueno, después, ¿qué pasa con la partición y la adjudicación? Como Mm, bien dijiste, en lo que estábamos hablando en el momento de sí. repartir. Qué Mm. complicado, ¿o no, doctora? Totalmente. Ahí lo pusimos bien grande. Vivir en la casa heredada no convierte a alguien en dueño exclusivo. Lo que estábamos hablando, ¿no? Generalmente son tres hermanos, mueren los padres, un hijo se queda en esa casa, pero no lo convierte, ¿no? En heredero exclusivo. Entonces, ¿qué ocurre? Si un heredero ocupa el inmueble, los demás siguen teniendo derechos sobre ese inmueble. Pueden aparecer reclamos por uso exclusivo, compensaciones y rendición de cuentas. Justo lo que estábamos hablando en la otra diapositiva. ¿Cómo Sí, seguimos, y doctora? también hay algo, perdón que interrumpa, pero hay algo No, por también que es favor. importante también remarcar, que como bien dijimos antes de dejar todo documentado, Mm, también cuestiones que hacen a la casa. Por claro. ejemplo, si yo como heredero estoy viviendo, obviamente pago los servicios porque me corresponden, pero hago una mejora y lo quiero dejar asentado para ver si puedo negociar después. Obviamente, toda Claro. mejora que se realice en el inmueble, Sí. obviamente tiene que quedarse asentado para futuro, por las dudas, porque obviamente es un gasto que se hizo para Mm. mejorar y para que esté en mejores condiciones, y obviamente en el momento de la venta quizás tiene mejor precio por esa mejora que se hizo. Tal cual, no siempre es así. O por ejemplo, acá en Mar del Plata que hubo muchos problemas con el tema de gas, Mm. que se tuvieron que volver a hacer las obras muy costosas, eso sería un caso. Si el heredero que vive ahí lo paga, tiene, pero todo documentado, todo documentado. Eso es muy importante, que documenten todo lo que han hecho con el bien. ¿Cómo seguimos, Doc?
Bueno, como bien dijimos en un comienzo, estuvimos diciendo, la declaratoria dice quién hereda y la partición dice qué recibe cada uno, ¿sí? Perfecto. Lo importante es que exista claridad sobre los porcentajes, sobre los valores y la forma de que se van a adjudicar, Muy bien. ¿o Eso es no? muy importante. Porque, ¿qué pasa? La típica. Uno quiere vender y el otro no quiere vender. ¿Qué pasa en esos casos, doctora? Claro, y ahí hay que llegar a acuerdos para ver qué se puede llegar a hacer y tiene que estar todo sentado, porque a ver, si uno quiere vender y el otro no quiere vender, bueno, tratemos de que capaz ese que no quiere vender pueda comprarlo, o ver de qué manera se puede negociar para que esto suceda y que todos estén de acuerdo. Perfecto. Ese es el factor que más influye en la sucesión. Y aparte es diferente si hay menores, si no hay menores, si hay personas con discapacidad ausentes, oposición de terceros, desacuerdo entre herederos. O sea, es una cosa que puede ser tan fácil. Tenemos una sucesión súper simple, un bien inmueble, dos herederos, hasta, digamos, herederos que aparecen nuevos, otros bienes que ni siquiera sabían que existían. O sea, nos ha pasado de todas, iniciadas las sucesiones en otros lados. O sea, realmente hay de todo. ¿Inscripción o venta, doctora? Bueno, ahí va a depender, obviamente, lo que quieran hacer los herederos. Si se hace la inscripción, hay que realizar el trámite ante el registro de la propiedad inmueble, el registro automotor, y si se Mm. hace la venta, ahí ¿quién aparece? ¿Qué figura aparece cuando decimos ya hacemos una venta? El escribano. Exacto. ¿Y cuál es? Se hace mediante tracto abreviado. Nosotros hacemos los pasos, en la sucesión hacemos los pasos hasta la inscripción, informamos que se va a realizar la venta, informamos que va a intervenir un escribano y después el resto lo continúa el escribano, ¿sí? Perfecto. Y expliquemos un poquito más de este tracto abreviado. ¿Cómo sería, Doc? Bien, cuando se hace un tracto abreviado, El bien eh, inmueble pasa del causante no a los herederos, sino a la persona final al quien se le adjudica el bien, ¿verdad? exacto, o sea, el comprador, ¿no? O sea, en El estos comprador. casos, cuando hacemos un tracto abreviado, directamente va a pasar al comprador. Acá un dato importante, que hay una diferencia en cuanto a lo que es inmueble, que sí va a intervenir el escribano, que Sí, cuando es un mueble, cuando es un automotor. En esos casos no interviene el escribano, sino que la presentación se hace en el juzgado y después el trámite se continúa en el registro automotor entre las partes. perfecto. Y para los que no saben, son la diferencia entre bienes inmuebles y muebles, ¿sí? Los bienes inmuebles son las casas, los departamentos. Los bienes muebles sería, por ejemplo, un automotor. Exacto. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Que esperemos que no, pero muchas veces no hay acuerdo. ¿Qué pasa? Y ahí cuando no hay acuerdo hay que tratar de ver, de congeniar, cuesta, y ahí están las demoras que dijimos en una parte de judiciales que no son ante la justicia, sino ante las partes que no llegan a acordar. En estos casos hay que trabajar mucho con los herederos, y en verdad, cuando no hay acuerdo entre los herederos, obviamente van a intervenir varios abogados, porque obviamente Claro, o sea, interviene un abogado solo si todos los herederos están de acuerdo. Pero como dijimos, como preguntaste antes, mm, Glenda, respecto si un heredero quiere vender y el otro no quiere vender, bueno, en este caso vamos a tener que intervenir dos abogados por cada uno de los herederos y ver de congeniar de qué manera podemos llegar a un acuerdo para poder realizar o la venta o la inscripción. perfecto. ¿No Sí, es lo así? general, lo mejor sería que haya para menos gastos para todos los herederos, un solo abogado que haga la sucesión, pero cuando no se ponen de acuerdo, imagínense, hay 5 herederos con 5 abogados diferentes, todo se transforma en un conflicto. Entonces eso sería lo ideal, pero bueno, también estamos nosotros para luchar, digamos, por los intereses de nuestros clientes. ¿Qué más? Así es. Y bueno, nosotros con esta explicación que dimos hoy, que fuimos dando desde el comienzo
una vez que sale la declaratoria y todos los pasos de la inscripción. O sea, la idea principal nuestra fue comentarles cómo es la sucesión luego de la declaratoria, ¿sí? Como que primero determinamos quiénes son los herederos y después determinamos qué bienes integran la herencia. Y luego hay que evaluarlos, pagar los gastos y las deudas, acordar las particiones y finalmente inscribir, adjudicarse o vender los bienes. Muy bien, y los queremos dejar con esta frase. La sucesión termina cuando los bienes están ordenados, las deudas resueltas, la partición realizada y los bienes adjudicados o vendidos. La declaratoria es el comienzo de la etapa final, no es el final del trámite. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos con el Instagram. Recuerden que podemos ayudarlos a analizar su caso, @sucesiones Ekermarzano, y también tenemos un mail, doctoras.ekermarzano@gmail.com. Así que acá estamos para ayudarlos. Un placer tenerlos acá. Vamos a tener un cuarto capítulo, así que les vamos a decir el tema más adelante, ya igual se lo dijimos, pero bueno, para que estén atentos, cualquier duda acá estamos. Y bueno, y también acompañarnos en este proceso de duelo, ¿no, doctora? Que es tan difícil perder a un ser querido, pero es muy importante dejar todo organizado para que esto no sea un peso extra, ¿sí? Desde la parte económica, financiera, también los podemos asesorar. Existe la figura de donación en vida, bueno, lo que necesiten, ahí vamos a estar para ayudarlos, Así es, y para acompañarlos en estos para momentos a veces que acompañarlos son difíciles y seguramente. asesorarlos de la mejor manera. Exacto. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro, que va a ser muy breve. Muchas gracias. Chao.